2001, unos trabajadores de mantenimiento que reparaban un desagüe pluvial en Nueva York encontraron algo extraño en el interior de un túnel oscuro. Era una cámara. Y lo que había grabado reabrió un caso que llevaba meses paralizado. Meses antes, 4 niños habían entrado en ese mismo túnel y nunca habían salido, sin testigos, sin pistas, sin ninguna explicación de lo que les había ocurrido. Pero cuando los investigadores vieron el material de esa cámara, las preguntas se multiplicaron en lugar de reducirse. Al principio, los chicos se ven moviéndose por los pasillos estrechos sin sentido de la dirección. El pánico empieza a ser evidente cuando uno de ellos cae en la cuenta de que están perdidos. Dude, we could seriously drown. Guys, we're entering a neighborhood with people's backyards. Los cortes visibles en la grabación indican que ya llevaban al menos 30 minutos dentro en ese punto, y entonces el video capta algo: ruidos extraños que hacen eco en el túnel. El grupo se queda inmóvil, confirmando en silencio si todos lo han escuchado. Wait, did you hear that? No. What did you hear? Y lo siguiente que sabemos es que la cámara queda abandonada a mitad de plano mientras los chicos corren buscando una salida. El material termina ahí, nadie sabe lo que escucharon. Los túneles de drenaje distorsionan el sonido, producen bolsas de aire tóxico y desde dentro es imposible distinguir unos de otros. Podría haber sido agua, un animal, ruido estructural o nada real en absoluto. Pero lo que añade más misterio es que esa cámara no fue lo único que encontraron los trabajadores. También había gafas rotas, una chaqueta vaquera, envoltorios de caramelos y varios objetos personales. Las búsquedas se reanudaron, pero a pesar de todos los esfuerzos, las autoridades nunca pudieron determinar lo que ocurrió con los chicos. Hasta hoy, ese material es la última vez que se les vio, y se corta exactamente donde deberían haber comenzado las respuestas. Una única publicación en un foro rescató del olvido un antiguo episodio del Tonight Show. El usuario describía haber visto a un mago actuar con Jay Leno en el truco de cortar a una mujer por la mitad cuando las cosas salieron terriblemente mal. Según el post, la mujer dentro de la caja empezó a gritar a mitad de la actuación pidiendo que parara, y en ese mismo momento el programa cortó abruptamente a publicidad. Ese fue el detalle que se extendió, y el episodio en cuestión era real. Fechado el 21 de junio de 2001, era parte de un formato especial de apagón donde el estudio estaba tenuemente iluminado debido a los problemas de electricidad en California, con velas y luces de mano por todo el plató. Uno de los invitados esa noche era Arsenio Hall, que realizó una ilusión clásica con una gran cuchilla y una caja. Los eventos eran exactamente como el post había descrito, y cuando el programa regresó después del corte publicitario, era como si el segmento nunca hubiera existido. Ese silencio se convirtió en el punto de partida de una cadena de preguntas. Antiguos hilos de foros de principios de los 2000 describían a espectadores que no sabían si había sido una broma o un terrible error en televisión en directo. Años después, cuando una publicación de Reddit trajo el recuerdo de vuelta a circulación, desencadenó nuevas búsquedas en archivos y registros televisivos. Pero la investigación llegó rápidamente a un punto clave. El episodio no estaba perdido, las grabaciones completas existen y el segmento está intacto. La realidad es que, visto en su totalidad, la actuación siguió una rutina cómica típica. Fue la colocación del corte publicitario lo que creó el misterio, pero quedó confirmado después que la mujer estaba bien. Hidogata es japonés para figuras con forma humana. Y si buscas ese nombre online, te encontrarás con un misterio mucho más potente que la propia traducción. Todo empezó en 2004 con una publicación anónima en el foro japonés 2channel en un hilo sobre anuncios extraños que la gente recordaba de la infancia. Un usuario describía un breve clip televisivo que supuestamente se había emitido años antes durante la programación nocturna. Según el post, el clip mostraba 2 figuras blancas con forma humana sobre un fondo negro. Las figuras no tenían cara ni ropa, solo siluetas en blanco. Se fundían lentamente hacia adentro y hacia afuera, mientras el sonido de una campana de paso a nivel sonaba en un patrón constante. Extrañamente, cada vez que sonaba la campana, una figura desaparecía y la otra volvía a aparecer. Con las imágenes se mostraba o pronunciaba una estadística afirmando que alguien muere en la Tierra cada pocos segundos. Al principio, el post parecía no ser más que un recuerdo casual compartido online, pero otros usuarios respondieron rápidamente diciendo que habían visto lo mismo. Sus recuerdos no eran idénticos,
distintos, pero los detalles centrales eran consistentes. Se creía que el clip se había emitido en algún momento entre 1996 y 2003. Sin embargo, a pesar de que varias personas lo recordaban, nadie podía nombrar un canal o una fecha específica. Investigadores y comunidades de medios perdidos empezaron a buscarlo poco después de que apareciera el debate de 2004. Algunos incluso llegaron a contactar con las organizaciones que producían anuncios de servicio público en Japón. Finalmente, el propio Advertising Council japonés confirmó que no tenía ningún registro de nada que coincidiera con esa descripción. Aún así, los investigadores no se detuvieron, ampliaron la búsqueda a sitios internacionales, pero a pesar de años de investigación, nunca se ha localizado ninguna grabación original. Durante años existió un fragmento de material que la gente sabía que existía pero que casi nadie había visto realmente. Los clips que circulaban online eran breves e incompletos, con solo unos pocos segundos mostrando a trabajadores con trajes de protección de pie dentro de un edificio abandonado. Aunque el entorno a su alrededor era difícil de distinguir, la reacción de los espectadores siempre era la misma. Lo que estaban limpiando se había puesto muy mal. Esos fragmentos aparecieron por primera vez en un episodio de 2010 del documental Life After People. El material se usó durante menos de un minuto para ilustrar lo que ocurre cuando los espacios humanos son abandonados. El programa nunca explicó mucho de dónde venía el video, solo que documentaba una operación de limpieza real. Una vez que se emitió el episodio, la gente empezó a hacerse la pregunta obvia: ¿dónde estaba el resto de la grabación? Esa búsqueda llevó finalmente a un incidente de más de una década antes. En julio de 1999, un supermercado llamado Mexia cerró abruptamente tras declararse en bancarrota. Cuando los negocios cierran, hay procedimientos para gestionar el inventario, especialmente los productos perecederos, pero en este caso ese proceso nunca ocurrió. En cambio, las puertas fueron cerradas con llave y el edificio quedó exactamente como estaba. Durante un tiempo, la electricidad siguió encendida manteniendo frigoríficos y congeladores en marcha, pero una vez que se cortó la electricidad en pleno verano de Texas, la situación cambió rápidamente. Dentro del edificio había miles de kilos de carne, lácteos, marisco y productos frescos sin refrigeración y sin nadie para retirarlos. Para finales del verano, el hedor del edificio hacía imposible vivir cerca. Se presentaron informes y cuando los funcionarios del Departamento de Salud de Fort Worth finalmente inspeccionaron el edificio en noviembre de 1999, el interior se había convertido en un peligro biológico a gran escala. Gusanos y roedores muertos cubrían secciones enteras del suelo. Los envases de leche habían estallado bajo presión, mientras el propio aire se había vuelto tóxico para respirar. Los equipos de limpieza tuvieron que entrar con trajes completos de materiales peligrosos, pero los residuos no eran algo que pudieran simplemente meter en bolsas de basura y sacar. Se trajeron bulldozers y cargadoras y los desechos encontraron su destino final en vertederos. Obviamente, una operación de esta escala no podía mantenerse en secreto. Fue cubierta por un canal de noticias local. Sin embargo, durante años solo circularon online fragmentos de la grabación. Más tarde, en 2024, investigadores finalmente localizaron el material original conservado en los archivos de la Universidad de Norte de Texas, y todas las piezas que faltaban de la historia encajaron por fin. Antes de que YouTube tuviera algoritmos o políticas de contenido, se subían allí cosas que no deberían haberse subido. La mayoría quedó enterrada. Algo pasó de mano en mano, y este clip pertenece a la primera categoría. Mostraba un ritual religioso tomando lugar dentro de una habitación privada. El video en sí no ofrecía ningún contexto sobre la práctica ni sobre las personas involucradas. De hecho, el canal original que lo subió desapareció por completo, dejando solo descripciones de segunda mano y fragmentos del material. Lo que el video sí mostraba era a una mujer sentada en el suelo mientras una figura religiosa de pie junto a ella recitaba versos. Por lo que hemos podido recopilar, parece seguir una práctica islámica conocida como ruqya, en la que se recitan pasajes del Corán para tratar la posesión. En muchos casos, la persona que se somete a tales exorcismos reacciona físicamente, y aunque la mujer tuvo una reacción similar al principio, la situación escala de manera diferente a medida que continúa el ritual. El hombre que lo dirige empieza a hacer preguntas dirigidas no a la mujer en sí, sino a lo que sea que él cree que la está poseyendo. Por un momento hay silencio, y luego la mujer responde con una voz que no parece la suya. Esa voz da un nombre: Azul. Cuando se le pregunta por qué está allí, la respuesta es inesperada. En lugar de reclamar control o daño, afirma que quiere protegerla. Esa explicación solo parece poner la situación más tensa. A medida que continúa la recitación, el comportamiento de la mujer se vuelve cada vez más errático. Sus movimientos se vuelven más fuertes y en un momento personas fuera de cámara intervienen
intervienen para sujetarla físicamente. La grabación tiene solo unos pocos minutos y cerca del final la lucha se vuelve más intensa y la habitación se llena de ruido. Pero antes de que podamos ver a Azul abandonar su cuerpo, el video se corta y hasta hoy nadie ha podido confirmar de dónde proviene el material. Una chica en un video desencadenó un debate que se extendió de foros a la dark web y luego a un supuesto ciclo de violencia real. El clip comienza en una pequeña habitación bloqueada. La chica se ve inicialmente en una cama improvisada, pero al primer movimiento del desorden cercano se pone de pie de inmediato y se mueve rápidamente hacia la esquina de la habitación. Su reacción sugiere un miedo claro, como si intentara alejarse de algo que espera que ocurra. Tras un corte se la ve comiendo de una fiambrera pequeña, lo que indica que lleva allí algún tiempo. En un momento dado nota la cámara y una vez que se da cuenta de que está siendo grabada, recoge un trozo de cartón, escribe algo en él y lo sostiene hacia el objetivo. A partir de ese momento el significado del material cambió por completo. El mensaje afirma que solo le quedan 2 días de comida y que ya se ha quedado sin agua. En el reverso hay una súplica escrita pidiendo ayuda. Más tarde en el clip la puerta bloqueada empieza a traquetear. La chica reacciona inmediatamente moviéndose hacia ella y colocándose delante de la entrada como si intentara evitar que la abran. Y entonces, sin previo aviso ni contexto final, la grabación termina. Cuando los espectadores intentaron rastrear el video hasta su origen, descubrieron que la subida original había desaparecido. No había ningún canal confirmado adjunto, ninguna página archivada y ningún metadato que apuntara a una fuente. Incluso las copias que circularon después eran incompletas o de baja calidad, como si hubieran sido descargadas y vueltas a subir repetidamente. Este patrón llevó a una segunda línea de especulación. Algunos espectadores empezaron a afirmar que el clip podría haber originado en un rumor online de larga data sobre las llamadas habitaciones rojas en la dark web, retransmisiones en directo donde los usuarios pagan para ver violencia real desplegarse. Nunca se han documentado ejemplos verificados de una habitación roja. Aún así, sin un origen confirmado y sin ninguna explicación del material, el video sigue abierto a interpretación. Hace años, el Bureau of Land Management publicó un anuncio de servicio público llamado Stay Out, Stay Alive. El objetivo era advertir a la gente sobre los peligros de las minas abandonadas. Y para dejar el punto claro, eligieron una estrategia un poco más directa que un video de seguridad típico. El 4 de julio de 1998, un grupo de adolescentes se encontró con una mina abandonada y decidió explorarla. Justo en la entrada había señales de advertencia diciéndoles que se mantuvieran fuera. Los chicos incluso apuntaron la cámara hacia los carteles y reconocieron el riesgo ellos mismos, pero entraron de todas formas. A medida que avanzaban más por los túneles, el entorno empezó a cambiar rápidamente. Las pasarelas de madera parecían inestables y partes del techo mostraban señales de derrumbes anteriores. Rocas ya habían caído en varias zonas, pero el grupo continuó. Ninguno tenía experiencia explorando minas. Eventualmente llegaron a una sección con un pozo vertical y una cuerda colgaba de una viga de madera por encima. Uno de ellos, llamado Adam, decidió bajar usando la cuerda. La enrolló y empezó a descender al pozo mientras sus amigos miraban desde arriba. Por un momento parecía que podría funcionar, pero entonces la cuerda se rompió. How am I gonna get this thing down there? Yeah, but how am I get back up? I don't have a... Hey, good. Give you my belt, stretch on. Oh. Adam! Oh! Adam! Oh. Adam! Yes. Adam! Oh, God. Oh God, somebody help. Adam cayó aproximadamente 18 o 20 metros directamente hacia la oscuridad. La cámara captó el pánico repentino cuando sus amigos se dieron cuenta de lo que había pasado. Cuando llegaron al fondo, Adam estaba inconsciente y gravemente herido. El grupo contactó inmediatamente con los servicios de emergencia. Los equipos de rescate finalmente pudieron llegar hasta Adam y llevarlo al lugar seguro, pero la operación fue difícil y requirió un esfuerzo significativo. Adam sufrió múltiples huesos rotos y trauma, aunque afortunadamente sobrevivió y ese material se convirtió después en parte de la campaña Stay Out, Stay Alive. El mensaje quedó bastante claro. La noche del 20 de febrero de 2003, un concierto de rock en el club nocturno de Station se convirtió en uno de los desastres más mortales de Estados Unidos. Más de 400 personas se habían apiñado en un pequeño local para ver una actuación de la banda Great White. El edificio ya superaba su capacidad cómoda, pero dentro la atmósfera era como cualquier otra noche de concierto abarrotado. Y entonces empezó el espectáculo. Al comienzo de la actuación se activaron efectos pirotécnicos. Eran como fuegos artificiales pensados para
para añadir espectáculo a la canción de apertura, pero las chispas alcanzaron el material de insonorización sujeto a las paredes y el techo alrededor del escenario. En cuestión de segundos, el material se incendió. Las llamas empezaron a trepar por las paredes casi de inmediato, y el humo espeso las siguió igual de rápido. Al principio, la multitud pensó que era parte del espectáculo, pero cuando el fuego se extendió por el techo, la realidad de la situación se volvió imposible de ignorar. La multitud entró en pánico, y aunque el edificio tenía múltiples salidas, la mayoría del público se lanzó instintivamente hacia la misma puerta que había usado para entrar. Eso, junto con la mezcla de calor y humo, creó un cuello de botella mortal. El fuego avanzó a una velocidad aterradora, y en solo unos minutos toda la estructura estaba en llamas. Para cuando llegaron los equipos de emergencia, el daño era catastrófico. 100 personas perdieron la vida y más de 200 resultaron heridas. Entre las víctimas había un hombre llamado Matthew Pickett. Sin que nadie a su alrededor lo supiera, llevaba consigo una pequeña grabadora de audio esa noche. El dispositivo siguió grabando mientras el desastre se desarrollaba, capturando los sonidos dentro del club. La grabación se convirtió en evidencia crucial durante la investigación porque documentaba la cronología del incendio, pero debido a la naturaleza perturbadora de su contenido, las autoridades decidieron no publicar el audio completo, sellándolo bajo el nombre de la cinta Pickett. Sin embargo, en 2025, partes de la grabación supuestamente salieron a la luz online, reavivando los debates sobre aquella noche aterradora. El lanzamiento de un satélite se convirtió en desastre cuando el cohete Intelsat 708 abandonó un sitio costero chino y falló en cuestión de segundos. En lugar de ascender limpiamente hacia la órbita, el vehículo se inclinó fuera de su trayectoria prevista y descendió hacia la zona poblada cercana. Menos de medio minuto después del encendido, el sistema falló por completo. El cohete impactó un asentamiento rural cercano al sitio, desencadenando una explosión masiva que borró viviendas, dañó tierras agrícolas y dispersó escombros por una amplia zona. Los equipos de emergencia y los observadores extranjeros cercanos empezaron a documentar las consecuencias casi de inmediato. Las cifras oficiales iniciales listaban un puñado de fallecidos y varias decenas de heridos. Sin embargo, basándose en la evidencia visual de las viviendas destruidas y los testimonios de testigos, las estimaciones externas sugieren que el impacto real pudo haber sido mayor de lo que reflejan los libros. Entre los videos que surgieron después, había una grabación de mano hecha por un ingeniero visitante. El material comienza como un informe de campo estándar mostrando estructuras quemadas y residentes desplazados moviéndose entre los escombros. Sin embargo, a mitad de la cinta, el tono completo cambia. Tras un breve corte a negro, la grabación se reanuda con lo que parece ser un segmento de prueba educativo completamente sin relación. El contraste es brusco e inquietante, como si dos grabaciones sin relación hubieran sido accidentalmente mezcladas en el mismo medio. Nunca se ha explicado completamente cómo o por qué existe este segundo segmento en la misma cinta, pero sí minimiza el efecto de una tragedia real. En 1970, un equipo de filmación en Tailandia preparó lo que se suponía que sería la toma final de una película de acción. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación fue algo para lo que nunca estuvieron preparados. La acrobacia implicaba un helicóptero sobrevolando la playa, una escalera de cuerda bajando y el héroe agarrándola y alejándose volando hacia el atardecer. El hombre realizando la acrobacia era Meter Chaivancha, una de las mayores estrellas del cine tailandés en esa época. Para entonces había aparecido en cientos de películas y era conocido por hacer muchas de sus propias acrobacias. La película era In Si Tong y la escena debía ser el heroico final. Las cámaras rodaban, el helicóptero bajó la escalera y Meter saltó, pero no agarró la escalera de la manera que el equipo esperaba. En lugar de agarrar varios peldaños, solo logró agarrar el peldaño inferior. Al principio no parecía un gran problema. El helicóptero debía levantarlo lentamente, pero el problema fue que el piloto no se dio cuenta de lo que había pasado, así que el helicóptero empezó a ascender más alto de lo previsto. A medida que subía más y más, Meter quedó colgando de un único peldaño sin nada más a lo que agarrarse. El suelo seguía alejándose y no había arnés de seguridad ni línea de respaldo. Solo pudo aguantar unos pocos segundos hasta que su agarre cedió y se soltó. Meter cayó aproximadamente 90 metros al suelo mientras las cámaras seguían grabando. Murió en el impacto. Fue una gran pérdida para la industria cinematográfica tailandesa, pero la manera en que gestionaron la situación fue aún más perturbadora. Cuando In Si Tong se estrenó en los cines ese mismo año, el corte original
original supuestamente incluía el material real de la caída de Mitre. El público que veía el final de la película estaba viendo sin saberlo el momento en que el actor realmente murió. Sin embargo, en lanzamientos posteriores, la escena fue eliminada por completo. Las versiones modernas cortan antes de la caída, reemplazándola con material alternativo del helicóptero y una dedicatoria a su memoria. Y desde aquellas primeras proyecciones de 1970, el material original nunca ha vuelto a mostrarse públicamente. La noche del 23 de mayo de 1999, más de 16.000 aficionados llenaron el Kemper Arena para un evento de pago por visión llamado Over the Edge. Era la enérgica era Attitude de la World Wrestling Federation, donde las entradas dramáticas y los trucos peligrosos se habían convertido en parte del espectáculo. Sin embargo, esa noche, uno de esos trucos se convirtió en uno de los momentos más oscuros de la historia de la lucha libre. Owen Hart, de 34 años, estaba programado para aparecer en el ring como su personaje de superhéroe, el Blue Blazer, y no cualquier superhéroe. Se suponía que debía descender desde las vigas de la arena usando un sistema de arnés y aterrizar en el ring antes de su combate. Era una acrobacia que ya había realizado antes, pero esta vez el montaje era ligeramente diferente. Esa tarde, Owen llegó a la arena y ensayó el equipo. La prueba pareció ir mayormente bien, aparte de pequeños problemas como que su capa se enredaba. Al llegar la noche, mientras los aficionados llenaban el edificio y el espectáculo comenzaba, todo parecía listo. Finalmente, alrededor de las 8:50 de la noche, llegó el momento. Mientras las luces de la arena se atenuaban, un paquete de video pregrabado empezó a reproducirse en la pantalla grande. Mientras los espectadores en casa veían la promo, Owen se colocó en posición muy por encima del suelo de la arena. Llevando el arnés, se inclinó sobre la barandilla y puso su peso sobre el sistema que debía bajarlo con seguridad al ring. Pero la multitud escuchó un sonido seco al romperse algo. Un momento después, Owen ya no estaba colgado sobre la arena. Estaba en el suelo y el aterrizaje no se parecía en nada a lo que había preparado. El mecanismo de liberación rápida del arnés se había desenganchado de repente. Antes de que pudiera reaccionar de ninguna manera, Owen cayó casi 24 metros desde las vigas. Su cuerpo golpeó las cuerdas cerca del poste de esquina antes de estrellarse en la arena. La primera reacción del público fue confusión. Muchos aficionados creyeron inicialmente que era parte del espectáculo, pero los comentaristas ringside, Jim Ross y Jerry Lawler, se dieron cuenta rápidamente de que algo estaba terriblemente mal. El personal médico irrumpió en el ring mientras la emisión alejaba la cámara de la escena. Owen había sufrido lesiones internas catastróficas. Fue trasladado al centro médico trauma, donde los médicos intentaron salvarle. Pero a las 10:11 de la noche, Owen Hart fue declarado muerto. Y en algún lugar de esa arena esa noche, múltiples cámaras habían grabado un momento que nunca sería mostrado al público. En septiembre de 2007, las calles de Rangún se llenaron de un tipo inusual de protesta. Monjes budistas con túnicas color azafrán marchaban al frente seguidos de miles de civiles exigiendo cambios al gobierno militar del país. Esas protestas son ahora llamadas la Revolución Azafrán. Entre la multitud ese día estaba Kenji Nagai, un periodista freelance japonés de 50 años. Como muchos reporteros cubriendo las manifestaciones, llevaba una pequeña cámara de mano grabando mientras la situación se iba poniendo tensa. Al principio las calles eran ruidosas pero controladas, pero entonces llegaron los camiones militares. En cuestión de momentos, soldados armados se desplegaron por el área formando líneas y empujando a las multitudes hacia atrás. Los cánticos cesaron y la gente empezó a correr presa del pánico. Lo que había sido una protesta se convirtió en una represión en un instante, pero Kenji siguió grabando, aunque no por mucho tiempo. Múltiples cámaras capturaron lo que ocurrió después. En el caos, un soldado confronta a Kenji y lo empuja al suelo. Incluso después de caer, sigue sujetando la cámara, grabando todavía desde el pavimento. Y segundos después, el soldado dispara. El disparo alcanza a Kenji en el pecho a quemarropa. Fotografías tomadas en ese momento lo muestran tumbado en la calle, todavía agarrando la cámara mientras soldados del ejército de Myanmar pasan por su lado sin detenerse. Y Kenji murió poco después. Al principio, el gobierno afirmó que había sido alcanzado accidentalmente por una bala perdida, pero el material que circulaba online contaba una historia diferente. De hecho, una de las imágenes capturadas en ese momento llegó a ganar el premio Pulitzer de fotografía de noticias de última hora. Pero pronto surgió otro detalle extraño. La cámara que Kenji sostenía cuando le dispararon desapareció. Durante más de 15 años, el dispositivo y el material que contenía permanecieron desaparecidos hasta 2023. Periodistas de la Democratic Voice of Burma revelaron que habían recuperado silenciosamente la cámara después de que fue sacada de contrabando de Myanmar a través de una cadena de personas. Finalmente fue devuelta a la hermana de Kenji
Kenji durante una ceremonia en Bangkok. Cuando la cinta fue reproducida por fin, mostraba a Kenji grabando las calles y advirtiendo de que soldados fuertemente armados se acercaban, y entonces la grabación se detiene. Los últimos segundos de lo que vio nunca fueron captados y el soldado que lo mató nunca ha sido considerado responsable. Antes de la cultura de la cancelación, la televisión operaba bajo una filosofía muy diferente. Vendía el shock y la humillación como entretenimiento. Y esa fórmula funcionó hasta que un programa la llevó demasiado lejos. El 6 de marzo de 1995, la grabación del programa de Jenny Jones tuvo lugar en Chicago bajo el título Revelando una atracción secreta. La premisa del show era que alguien confesaría públicamente sus sentimientos a un amigo que no tenía ni idea de que estaba a punto de convertirse en el centro del programa. Uno de esos invitados era Scott Amedur, un camarero de Michigan de 32 años y veterano del ejército. Había desarrollado sentimientos por un conocido llamado Jonathan Schmitz, así que los productores contactaron a Jonathan de antemano y le dijeron que había un admirador secreto esperando para revelarse en la televisión nacional. Durante la grabación, Scott se sentó en el escenario y describió abiertamente su atracción, incluso bromeando sobre fantasías que había tenido con Jonathan. Cuando Jonathan fue sacado para la revelación, el público rió y reaccionó ruidosamente. Según el programa, se le informó de que el admirador podía ser hombre o mujer, pero Jonathan afirmó después que la situación le pareció una emboscada. A pesar de eso, pareció tranquilo, dijo que se sentía halagado y aclaró que era heterosexual. En cámara todo parecía terminar pacíficamente. De hecho, después de la grabación, los dos, junto con un amigo en común, incluso viajaron a casa a Michigan y pasaron tiempo en un bar local. Pero algo cambió en los días siguientes. 3 días después de la grabación, Jonathan llamó al 911 y reportó una muerte. Ese día, cuando fue a su apartamento, encontró una nota sugestiva de Scott, y lo que pudo haber sido una broma desencadenó algo muy diferente en él. Jonathan fue a un banco, retiró dinero, compró una escopeta del calibre 12 y luego fue directamente a casa de Scott. Dentro de la casa, lo confrontó sobre la nota. Momentos después, Jonathan salió fuera, sacó el arma de su coche y disparó 2 veces en el pecho de Scott. Scott murió en el suelo de la cocina, y cuando llegó la policía, Jonathan confesó el crimen inmediatamente. El incidente conmocionó al país. De repente, el episodio sin emitir del talk show se convirtió en el centro de un enorme debate preguntando si un programa de televisión había creado las condiciones que llevaron al asesinato. El episodio fue archivado de inmediato y nunca se emitió públicamente. Existió solo como un rumor, como una infame pieza perdida de la historia televisiva hasta que resurgió más tarde, no en televisión, sino dentro de una sala de tribunal donde Jonathan fue acusado de asesinato en primer grado. La carrera online de Asia McGowan empezó como cualquier otro creador. Su canal era informal y sin pulir, construido principalmente sobre sketches cortos, clips de baile y actualizaciones cotidianas. Pero con la visibilidad llegó la atención, y esa atención trajo obsesión. Entre los comentarios y espectadores habituales, una cuenta empezó a aparecer de manera consistente y no se comportaba como un espectador normal. En lugar de reaccionar a su contenido, respondía a ella como persona. Los comentarios eran argumentativos, obsesivos y cada vez más hostiles. El nombre de usuario pertenecía a Anthony Powell, un hombre varios años mayor cuyo propio canal no se parecía en nada al de Asia. Las subidas de Anthony no eran entretenimiento, eran monólogos confrontacionales entregados directamente a la cámara, llenos de rígidas creencias sobre religión, género e identidad. Con el tiempo, su tono se agudizó, y lo que empezó como comentarios generales se convirtió en una fijación personal con Asia como tema recurrente en sus videos. No simplemente discrepaba con ella, sino que consideraba que era un deber moral corregirla. Sin embargo, Asia nunca lo abordó públicamente. En cambio, en una de sus subidas, lo descartó calmadamente como el ruido que viene con ser visible en internet. The haters, this is what you can do. The haters, this you on my screen. Lo que ninguno de los dos rivales de internet entendía era que la distancia entre ellos ya no era solo digital. Sin haberse conocido nunca ni hablado en persona, ambos se habían matriculado en el Henry Ford Community College en Michigan, y su interacción online estaba a punto de trasladarse a algo físico. Anthony fue el primero en darse cuenta de que la mujer a la que había estado apuntando obsesivamente online estaba en realidad asistiendo a la misma escuela, y sorprendentemente su reacción fue bastante tranquila, así que inicialmente las cosas parecían
estar bien. Sin embargo, llegó el 10 de abril de 2009 y todo cambió. Era Viernes Santo y Asia estaba dentro del Mackenzie Fine Arts Center en el campus. Cuando entró en una de las aulas, Anthony la siguió dentro. Y lo que ocurrió a continuación se desarrolló en segundos. Dentro de la sala, Anthony sacó una escopeta de repetición recortada que había llevado al campus y sin previo aviso le disparó a Asia por la espalda. Después de que ella se desplomó, volvió a disparar. Momentos después, volvió el arma contra sí mismo. Los disparos desencadenaron llamadas de emergencia por todo el campus. Estudiantes cercanos informaron de haber escuchado fuertes explosiones dentro del edificio seguidas de pánico mientras la gente salía corriendo de los pasillos. La policía llegó rápidamente y puso el campus en estado de alerta. Cuando los agentes entraron en el aula poco después de las 12:30, encontraron tanto a Asia McGowan como a Anthony Powell muertos. La investigación que siguió confirmó que no había habido ninguna relación física entre ellos antes de ese momento. Su conexión existía casi en su totalidad a través de comentarios online, videos de respuesta y una obsesión que había escalado silenciosamente durante 2 años. Tras los hechos, las cuentas de YouTube de Anthony Powell fueron eliminadas junto con la mayoría de los videos que había publicado. Años después, el propio canal de Asia también desapareció después de ser hackeado y eliminado, y hoy solo quedan fragmentos dispersos de sus subidas junto con múltiples videos que relatan los eventos de su muerte. Con 28 años, Susan Powell se sentó delante de una cámara y grabó algo inusual. No era un mensaje de cumpleaños ni un video familiar. En cambio, documentó cuidadosamente sus cuentas bancarias, papeles del seguro y otros activos del hogar. Explicó que simplemente estaba haciendo un registro de todo por si algo le ocurría. And I am documenting all our assets just in case of any emergencies, fire, flood, damage, dispute. Y es extraño porque la mayoría de las personas de su edad no preparan un inventario personal de su vida a menos que crean que hay una razón para hacerlo. Esa razón estaba documentada en su testamento, pero solo saldría a la luz demasiado tarde. Aproximadamente un año después, Susan desapareció. El 6 de diciembre de 2009 fue vista por última vez en su casa en West Valley City, Utah. Para la mañana siguiente había desaparecido. Sus 2 hijos pequeños nunca llegaron a la guardería, no fue al trabajo y nadie podía localizarla. Finalmente, sus preocupados compañeros de trabajo solicitaron una visita de bienestar, pero cuando los investigadores revisaron su casa, encontraron pequeños pero extraños detalles. Una sección húmeda del sofá de la sala de estar tenía ventiladores soplando directamente sobre ella como si alguien hubiera estado intentando secar algo rápidamente. El bolso, el teléfono y las llaves de Susan seguían dentro. Cuando los investigadores interrogaron a su marido Josh Powell, ya tenía una explicación. Según él, en algún momento después de medianoche, había llevado a los niños a un viaje de acampada espontáneo, dejando a Susan sola en casa, y no regresaron hasta la tarde del 7 de diciembre. Ahora bien, esa explicación podría tener sentido si no fuera por el hecho de que el desierto de Utah estaba bajo una tormenta de invierno esa misma noche. El tiempo era glacial y los niños eran solo unos bebés, así que la historia levantó sospechas de inmediato. A medida que los investigadores profundizaban, la situación se volvía más retorcida. Resultó que Susan había expresado antes temores por su seguridad y Josh tenía un historial de comportamiento controlador. Pero no solo era él, toda la familia era bastante problemática. El padre de Josh, Stephen Powell, había desarrollado una intensa y perturbadora obsesión con Susan. De hecho, mientras ella y Josh vivieron brevemente con él al principio de su matrimonio, Steven grabó videos secretos de ella, robó su ropa personal y leyó sus diarios privados. En grabaciones que hizo de sí mismo, afirmaba estar enamorado de ella e incluso estaba convencido de que ella correspondía secretamente sus sentimientos. Seemed to mind at all having me that close. I mean, I was close. I was touching her with my crotch. It's hard to remember everything I did. And I love that woman. She is so beautiful. Can't even get enough of her. Can't get enough of looking at her. Pero en realidad, Susan se sentía profundamente incómoda a su alrededor, así que la pareja finalmente se mudó. Pero lo que ella no sabía era que su sufrimiento apenas había comenzado. Cuando se reveló este historial del suegro de Susan, se convirtió en sospechoso y se ordenó un registro de su casa. Pero al registrarla, los investigadores descubrieron una enorme colección de grabaciones de voyeurismo y material explícito que involucraba a Susan. Finalmente, Steven fue arrestado por voyeurismo.
voyerismo. Pero por absurdo que parezca, nada de eso probó que él estuviera detrás de la desaparición de Susan. A pesar de las sospechas en torno a Josh y su familia, el caso permaneció estancado hasta febrero de 2012. Ese mes, durante una visita supervisada con sus 2 hijos, Josh encerró a una trabajadora social fuera de su casa. Pero lo que hizo dentro cambió el caso por completo. Josh atacó a los chicos con un hacha antes de provocar deliberadamente una explosión que destruyó la casa. Excepto la trabajadora social de fuera, nadie sobrevivió a ese incidente. Y así, el principal sospechoso detrás de la desaparición de Susan desapareció para siempre. Solo más tarde llegaron los investigadores a una conclusión sorprendente. Según ellos, Josh probablemente mató a Susan años antes con ayuda de su hermano y deshizo el cuerpo. La implicación del hermano se infirió del hecho de que él también acabó con su propia vida llevándose consigo todo lo que sabía. Hasta hoy Susan Powell sigue desaparecida y el caso se considera ampliamente resuelto en teoría, pero nunca probado en un tribunal. Hasta aquí el video de hoy. Si este contenido te resulta interesante, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.